Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a otro podcast progre. Yo creo que sí, su emisión más tétrica, oscura, con una vibra extraña, pero aquí estamos para encontrar un poco de esperanza. Andrés, ¿cómo estás? Bien, definitivamente quizás sí la más, pero no la única. Creo que decidimos hacer un podcast en el momento en el que las cosas se pusieron medio locas en la política. Pero bueno, aquí estamos para, como bien dice la plataforma, darnos un abrazo grupal y más que dar noticias en sí, pues procesar todo lo que está pasando y lo que significa, ¿no? La elección en Estados Unidos, lo que está pasando en México. Y además, pues estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial el día de hoy, que nos va a acompañar a lo largo de todo el episodio, y él es Enrique Torremolina, defensor de derechos LGBT, ha hecho un montón de cosas, y además, pues me parece que por muchas razones logra tener perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Enrique, creo que como activista has estado también trabajando con organizaciones como Human Rights Campaign y otras, GLAAD, ¿no? Que existen en el universo del vecino del norte. Entonces, estamos muy contentas de que estés por acá para procesar juntas todo lo que está pasando. Muchas gracias, yo también estoy contento de platicar con ustedes. Ha sido un día complicado y creo que, aunque una parte de mí, desde ayer que me fui a dormir, pensaba, híjole, mañana tengo varias cosas que hacer, pero no quiero hacer nada y no quiero hablar con nadie porque pinta para ser un día muy oscuro. Yo me fui a dormir sin haber visto los resultados específicamente de la elección de Estados Unidos. Pero hoy dije, no, creo que lo que me va a hacer bien es hablar con personas chidas y que además son mis amigos como ustedes. Así que para mí esto es una sesión de terapia, no es un podcast nada más de opinión. Una sesión de terapia grabada, pero sí, la verdad yo también estoy muy contento de que estés acá. Estoy un poco nervioso por el episodio porque me dolió mucho todo lo que pasó ayer y todavía en la mañana Andrés y yo hablábamos y me decía, ¿qué hora grabamos? No sé qué. Yo le decía, es que ni quiero ver. Yo, igual que tú, me fui a dormir sin ver muchas cosas. De hecho, debo confesar, me gusta venir lo más preparado posible, pero decidí no ver el discurso de Trump. Como que no tenía mucho interés no creo que vaya a decir nada nuevo. Entonces creo que creo que muchas personas que nos escuchan sienten cosas también, y creo que este es un buen espacio pues para encontrar algo de esperanza y algo de sentido. Y para no perder más tiempo voy a empezar con la primera nota, diciéndoles que esta semana, más que informarles, no creo que todas las semanas tenemos la intención de llenarlos de información y de contarles qué está pasando. Esta semana vamos a hablar básicamente de dos cosas. Y la primera, pues creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Donald Trump ha vuelto a ganar la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente convicto en ocupar la Casa Blanca y el segundo en regresar al cargo tras una derrota, como ocurrió con Grover Cleveland en el siglo XIX, que yo eso no lo sabía, lo aprendí investigando para este episodio. Esta elección marcó un hito no solo por su retorno, sino porque consolidó su base al presentarse como un líder inquebrantable frente a los numerosos escándalos legales que lo rodearon. Trump se apoyó en un discurso nacionalista, enérgico y xenófobo que culpó a la inmigración y a factores externos de la situación económica del país en un contexto de inflación y frustración que afectó a sectores vulnerables. Este mensaje conectó especialmente con votantes de clases trabajadoras y latinos, muchos de los cuales se sintieron atraídos por sus promesas de seguridad y control fronterizo en un momento de tensiones económicas. A diferencia de elecciones previas, la tendencia de apoyo a Trump abarcó nuevos sectores de la derecha, mientras que el Partido Demócrata enfrentó una fuerte división. Kamala Harris, candidata tras la retirada de Biden, no logró capitalizar el entusiasmo necesario para enfrentar a Trump, lo cual dejó a los demócratas en una situación difícil, sin control del Senado y con un presidente electo dispuesto a revertir muchas de sus políticas. El regreso de Trump también plantea un futuro incierto en el ámbito internacional, donde su postura proteccionista y su afinidad con líderes autoritarios sugieren un cambio de rumbo para la política exterior de Estados Unidos. Está la mesa puesta, esas es como las generalidades de la información. Andrés, ¿te parece si empezamos contigo?
No sé si preguntarte qué piensas o cómo te sientes, un poco de las dos. Primero qué pienso y después cómo me siento, creo. O más bien, como complementar un poco para profundizar en entender qué es lo que pasó ayer, ¿no? No solo Donald Trump ganó, las elecciones en Estados Unidos son muy complejas y hay muchas variables a considerar. Digamos, la primera vez que Donald Trump ganó la presidencia en 2016, ganó el colegio electoral, pero no ganó el voto popular, ¿no? La mayoría de las personas que viven en Estados Unidos votaron por Hillary Clinton, aunque por esta distribución extraña que hay de que no es voto directo, sino el que gana en cada estado envía un número de votos al colegio electoral, pues al final Trump tuvo la mayoría en 2016. Hoy es muy diferente, porque Trump gana el colegio electoral, pero también gana el voto popular, ¿no? Es el candidato más votado, ¿no? Por un margen no gigantesco, no un margen como el que tuvo Obama, pero pues ya gana, el colegio gana el voto popular, pero además gana mayoría en el Senado, y aunque no se han terminado de corroborar todas los distritos para la Cámara de Representantes, pues las tendencias implican que también va a tener mayoría en la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, es un presidente que es el presidente más poderoso que ha tenido Estados Unidos en su historia, ¿no? Esta ausencia de contrapesos en la política estadounidense nunca se había visto, ¿no? De hecho, en los últimos años, la mayoría de los presidentes no han tenido mayoría en el Congreso y ha sido eso, pues como lo que probablemente ha llevado a la crisis en la que está el país hoy, ¿no? Esta percepción de presidentes débiles que no logran tomar decisiones. Y me parece que el discurso de Trump es que él es un presidente fuerte y la gente salió a votar convencidas de que querían un presidente fuerte, ¿no? Tú escuchas las entrevistas, la gente no sabe cuál es el planteamiento político de Trump, no saben cuál es el planteamiento económico de Trump, realmente ni siquiera les importa cuál es su plan de acción. Lo que les importa es que es un hombre fuerte y que Estados Unidos merece un presidente así de fuerte, ¿no? Y esto desde pues una concepción sí muy masculinizada de la política, sí desde una postura pues de la política o de la fortaleza como bullying, ¿no? Como quien ejerce la violencia, quien domina la capacidad de hacer daño, ¿no? Y me parece que ese fue el mensaje que la mayoría de estadounidenses envió el día de ayer. Entonces me parece que es un contexto que tiene muchísimas más implicaciones más allá del hecho de que regrese Trump, ¿no? Sino eh, sí me parece que estamos ante un cambio profundo en la forma en la que las personas quieren ver el ejercicio del poder. Yo estoy muy de acuerdo con todo esto que dice Andrés. Yo me acuerdo que en 2016, fue cuando ganó la vez anterior, yo estaba trabajando de tiempo completo en una organización LGBT, pues que era internacional, pero que tenía su sede en Estados Unidos y que el 50% del trabajo que hacíamos estaba como dictado desde ahí, que es All Out, ¿no? Y me acuerdo que, digo, además de la sorpresa que resultó para nosotros, como para todo el mundo, el hecho de que él ganara, la sensación que había como en el equipo, en las llamadas que teníamos todos los días muy temprano que era lo que pasaba de costumbre, era como de un funeral o como de un velorio, o sea, era una cosa súper triste y súper oscura y como con esta cosa que siento que pasa cuando recibes una noticia muy mala, pero que también es muy inesperada, que es como la incapacidad de saber y ahora qué sigue, o sea, y de imaginar, o sea, para los días siguientes y a largo plazo, como qué sigue en ese caso, qué sigue en nuestro trabajo, que además creo que, digo, en los siguientes años lo que pudimos ver era que esa era la sensación que tenían, pues, muchísimas personas en organizaciones, muchísimas personas que están en la política, como era como la sensación compartida, ¿no? De, y ahora, ¿qué hacemos con esta cosa que nos pasó y que tenemos aquí enfrente, ¿no? Y no sé, como que lo que a mí me ha sorprendido más, y ahorita voy a esto que decía Andrés, porque, insisto, estoy muy de acuerdo en esto que compartías, es como que cuál es el estándar mínimo ahora para que alguien pueda aspirar a cualquier cargo, no solo presidente,
si esta persona, con todas las cosas que tiene encima y con todas las cosas que tiene probadas en su contra, aún así pudo ganar y pudo ganar de esta manera, con tanta fuerza y con tanta ventaja, ¿no? O sea, como que ayer platicaba con alguien y le decía, no sé, o sea, por ejemplo, yo no tengo ni espero tener hijos, pero ayer decía, ¿cómo le respondes preguntas a tus hijos al ver esto? Así de, ¿cómo les pides que sean unas así, personas decentes y que hagan su tarea y que respeten la ley y que respeten a otros seres humanos cuando esta persona tiene todo, insisto, o sea, tiene todo este historial y aún así se puede convertir en presidente del país más poderoso del mundo? Entonces, como que esa es una sensación que no he logrado sacudirme desde hace 8 años, pero que ahorita como que no sé, es lo que traigo en la cabeza desde ayer, ¿no? Por otro lado, como que pienso, y no sé si es como una especie de, no sé si es una cosa donde estoy encontrando como algo de consuelo, pienso que, o sea, o quiero pensar que mucha de la gente que votó por él no votó por él porque coincidan con todas sus ideas de xenofobia y de misoginia y de homofobia y de transfobia y todas las cosas que sabemos de él y que además es en lo que creo que personas que somos parte de movimientos como nosotros, ¿no? Como de movimientos sociales progresistas, de pronto centramos toda nuestra atención en eso, como en ¿qué hacemos con esta realidad de que hay tanta gente racista y xenófoba y homofóbica, etcétera, antimigrantes, etcétera, en Estados Unidos? Yo más bien pienso que lo que guió la decisión de mucha gente es esto que dice Andrés. Es un estilo, es una personalidad, es un tono de, de, de dar discursos y de presentar sus ideas y bueno, ideas por llamarles de alguna manera, ¿no? Pero de hablar y de presentarse en un debate, por ejemplo, ¿no? Que es como, pues sí, o sea, esta es una forma de masculinidad que a mucha gente le resulta ideal para un político, ¿no? O sea, sobre todo, pues no solo en oposición a una contrincante que es mujer, sino en oposición a otros políticos que pueden ser caracterizados como más débiles o, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces pienso que esa es como tal vez como la pregunta que hay que, o una de las preguntas que hay que resolver de aquí en adelante, que es ¿por qué esa forma de hacer política y por qué esa forma de hablar y por qué ese tipo de masculinidad es tan atractiva para tanta gente? ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ¿qué significa eso para, insisto, cómo estamos educando personas? ¿Cómo estamos planteando como quiénes son los roles o los modelos en la sociedad, en la cultura, en la política, en el entretenimiento de personas que nos parecen como, así hay que ser? Esa es nuestra idea de éxito, esa es nuestra idea de algo chingón, esa es nuestra idea de alguien que resulte como, pues un referente de así me quiero ver o así tendría que ser, necesitamos más personas así. Creo que por ahí yo diría que tendría que estar nuestra atención y no tanto en, híjole, la sociedad es tan homofóbica, tan misógina, tan xenófoba que votaron por el güey que está como alzando todos esos valores. Que tampoco le quito peso a esa realidad. Sí, creo que Estados Unidos, el mundo en general, pero creo que Estados Unidos de pronto le hemos dado como socialmente o culturalmente un peso como más grande a la parte progresista de ese país y de pronto tal vez hemos comprado la idea de que es un lugar donde la mayoría de las personas sostienen como valores liberales y progresistas y más bien creo que eso, o sea, los avances que se han dado a favor de derechos humanos, por ejemplo, o cualquier otra muestra como de progresismo en Estados Unidos, ahora yo más bien pienso que son como gracias como a los outliers de la sociedad o a la gente que más bien se ha salido de lo que la mayoría piensa y de los valores de la mayoría y que más bien lo que estamos confirmando una vez más, que además no solo se confirma en las elecciones, se confirma cada
tanto tiempo con diferentes cosas, con cosas como el Me Too y el Black Lives Matter y digamos, diferentes como episodios de la cultura o de la política, pero se confirma una vez más que es un país mucho más racista y conservador y antiderechos de lo que a muchos nos ha gustado pensar por mucho tiempo. Claro, yo siento muchas cosas y pienso muchas cosas, y intentaré separarlas, aunque seguramente unas están como muy manchadas de lo otro. Los escuchaba, coincido en prácticamente todo. Yo pensaba en que, tienes razón, Enrique, yo no creo que no creo que la mayoría de la gente haya votado por cuestiones identitarias en esta elección, ¿no? No creo que hayan ido a votar por la transfobia exclusivamente, por poner un ejemplo. Pero sí creo que a la gente le pareció que esas violencias eran irrelevantes, ¿no? Que no eran suficientemente graves. Y eso creo que nos llevaría, o nos debería llevar a cuestionar muchas cosas, pero quizás para mí lo más choqueante, ayer decidí todavía no ver, y hoy en la mañana que estaba revisando los resultados, parece que el país los desglosa de una manera muy interesante. Y para mí de las cosas más fuertes es la comparación entre 2020 y 2024, cómo le fue a Trump con el voto del grupo de hombres entre 18 y 29 años, ¿no? Que hubo un salto importante y en el que casi llega a la mitad de votantes en ese grupo de edad, cuando existe como esta idea de que Trump tiene estos discursos cuasi caducos, ¿no? Que remiten más bien al tradicionalismo y el conservadorismo más rancio. ¿Y por qué entonces estos discursos en contra de la igualdad de género, en contra de las acciones para prevenir el cambio climático, en contra de las vacunas incluso? ¿Cómo estos discursos hacen eco en chavitos tan jóvenes, ¿no? En chavitos de 18, 19 años, ¿no? Y creo que ahí, en algún momento de la campaña, te cuestionó si quizás era un grupo que no se estaba atendiendo por parte de los demócratas, y hubo quien dijo, es que ¿por qué centrar toda la conversación en los hombres? Y yo creo que la respuesta está aquí, ¿no? Pues porque, por una cuestión estratégica, ¿no? Y porque los electorados, perdón, no se abandonan. Y creo que sí hay que preguntarnos qué pasa con nuestros niños y adolescentes. Y digo nuestros porque yo no creo que estemos muy lejos como país. Fíjate que en las últimas horas, justo en la cuenta de Abrazo, nos han llegado mensajes de maestras. Me tocó leer por lo menos 3 durante el día de hoy, que me decían, mi mayor miedo es que no me extraña que los adolescentes, bueno, los adultos jóvenes hayan votado por Trump, porque tengo muchos alumnos trumpistas en México, ¿no? Y eso creo que sí es de espantarnos, ¿no? Y creo que ahí, o por lo menos pues de alarmarnos para ponernos a trabajar de alguna forma, ¿no? Y creo que aquí está el rol de influencers tipo Andrew Tate, etcétera, pero también el rol innegable de Elon Musk en esta elección, ¿no? Como un liderazgo, justo de ese tipo de liderazgo del que hablaban ustedes dos, ¿no? Un liderazgo que está buscando un nuevo modelo de masculinidad, que no es la masculinidad tradicional, pero tampoco es esta masculinidad sensible y deconstruida, ¿no? Es una nueva masculinidad, eh, pues quizás a veces hasta más tóxica y más violenta, porque está, creo yo, llena de resentimiento. Y quizás en este análisis de quiénes votaron por Trump, también me saltan otros 2 grupos, y son los latinos, hombres específicamente, y las mujeres blancas. El salto de los latinos se veía venir, ¿no? Las encuestas lo reflejaban, sabíamos que los latinos se estaban volcando hacia Trump. Yo creo, y habrá que estudiarlo bien, que el tema del aborto no está exento de eso. Creo que sabemos que los latinos en Estados Unidos son muy cercanos a las iglesias y tienen como posturas, o no por generalizar, pero mayoritariamente tienen posturas conservadoras en lo social. Y lo que sí me sorprende es que las mujeres blancas mintieron en las encuestas. O sea, se hablaba mucho de esta como la elección de la mayor brecha política de género, y se notó, pero no se notó como se esperaba que se notara, ¿no? O sea, a fin de cuentas había una idea de que las mujeres estaban con Kamala Harris, y al final en el grupo de las mujeres blancas no fue así, ¿no? Entonces, yo creo que ir viendo poco a poco, porque aparte estos son resultados apenas de las primeras encuestas de salida, pero ir viendo quién votó por Trump, nos dará también una idea de, bueno, quizás a qué grupos no se les está hablando o no se les está hablando de la manera correcta,
las necesidades de quienes no se están tomando en cuenta, y estratégicamente con quienes hay que aprender a dialogar, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues de eso depende que la sociedad avance o no, ¿no? De que se incluya a todos los grupos y no solamente a los que se nos parecen. Ahí dejaría mi primera reflexión. Yo sumaría como a estas reflexiones con las que coincido, o sea, el hecho de que Trump logró ser percibido como el candidato disruptivo. Entonces, dejando de lado en qué o por qué es disruptivo, la sensación de apoyar al lado revolucionario de la historia estaba en el lado de Trump, ¿no? Y estos hombres jóvenes, que además eran interpelados por muchas de las ideas que él comparte, también fueron motivados por la idea de estar en contra del establishment. Hubo un establishment, un sistema que hoy tiene cara de Joe Biden y de Kamala Harris con stickers, arcoíris y algunas cosas, ¿no? O sea, se ha construido tanto la percepción de que la lucha de derechos humanos que en teoría abraza el Partido Demócrata es solo una cortina de humo para sostener privilegios de una clase muy pequeña, ¿no? Y sostener pues prácticas hegemónicas, ¿no? Como la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de, o sea, toda la presidencia de Joe Biden, el hecho de que Trump fue un actor activo durante toda la presidencia de Joe Biden y la forma en la que Joe Biden se negó a hacer una transición de poder generacional a lo largo de su presidencia, logró que pues Kamala fuera percibida solo como la representante de la administración de Biden que representa hoy el establishment en Estados Unidos, ¿no? Y que, aunque si analizamos las cosas de fondo, los poderosos, los multimillonarios, digamos, el establishment que mueve los hilos de las cosas, está detrás de Trump y lo vemos con el hecho de que inclusive Wall Street se fortaleció, no tuvo una caída el día de hoy, ¿no? El dólar se fortaleció. O sea, digamos, el capital está cómodo con la forma en la que el poder se alineó de esta manera, pero la gente sintió que votó por una revolución que no votó. Y eso es lo que me parece que puede ser una grieta, ¿no? En este ultrapoder que existe, porque se les confirió todo el poder y toda la confianza a Trump con la idea de que es un hombre que sabe hacer las cosas, ¿no? Y, digamos, ha tenido suerte en términos de cómo se alinearon las cosas, ¿no? O sea, la inflación provocada en parte por la pandemia de COVID, ¿no? Es percibida como culpa de Biden, ¿no? Pero, ¿qué sucederá? Digamos, los precios van a bajar, ¿no? O sea, digamos, Trump tendrá la posibilidad de materializar todas aquellas cosas por las que la gente lo percibe como el Salvador, ¿no? Yo leí algunas notas en las que había gente que había votado por él, pues, como soñando que iban a tener la posibilidad de comprar una casa, ¿no? Y es como absurdo pensar que vas a votar por el tiburón inmobiliario que ha hecho todo lo posible por encarecer el costo de la vivienda, pero la percepción que se logró construir de lo que representa Trump es completamente ajena a esto. Y hablando como de las identidades, ayer en una de las mesas de análisis como postelectoral, había una periodista, no recuerdo su nombre, pero me hizo mucho sentido lo que decía, que la hipótesis de Trump durante estos 8 años siempre había sido no tratar al votante por su identidad, sino por su trabajo y por su dinero. En contraste a los demócratas, ¿no? Que han ¿no? puesto demasiado énfasis, y digamos, aquí estamos en otro podcast progre, nosotras creemos en la importancia de segregar, de focalizar la discusión, pero digamos, en un plano macro de la política en Estados Unidos, pareciera que ese sobreesfuerzo de visibilizar las interseccionalidades y las identidades de lo que es percibido como minoría por parte del Partido Demócrata, pues es lo que les costó bastante la elección, ¿no? Entonces me parece que ahí hay varias cosas y algo que me parece también a mí personalmente muy sorprendente de ver, yo creo que fue como mi mayor sorpresa a lo largo del día de ayer, es la inteligencia de la táctica y la estrategia de la campaña de Trump. O sea, en cuanto empezaron a caer los resultados electorales y se empieza a analizar dónde estuvo los últimos 10 días de campaña, qué ciudades visitó, o sea, la forma milimétrica en la que calculó
la penetración de su movimiento MAGA en zonas muy rurales, ¿no? Etcétera, etcétera. Me parece que es una campaña que supo leer todos los errores de 2016 y de 2021 y supo hacer una estrategia política que los llevó a construir la maquinaria electoral que construyeron, ¿no? Y algo que es bien fuerte es que el día de hoy cambia la realidad en el que Trump deja de ser una normal de la política, un error en la historia, ¿no? Los adjetivos que le quieras poner que se le pusieron todo este tiempo a ser el nuevo modelo de política, ¿no? Y no es necesariamente nuevo porque replica otras cosas, Bukele, ¿no? Otras formas de política autoritaria que se han estado ya implementando en los últimos años, pero lo lleva a su máximo exponente, ¿no? Y que esto definitivamente fortalece figuras como Milei, como Bukele, como líderes autoritarios que inclusive pues habían estado esperando, ¿no? Que esto sucediera porque las propias prioridades de ayuda económica y de muchas cosas van a cambiar, ¿no? Entonces sí significa la rearticulación de un eje ultraconservador, pero más allá de su tinte social, ¿no? Pues con tintes profundamente autoritarios, y es ahí donde me parece que es lo más preocupante. ¿Qué piensan? Yo tengo preguntas para ustedes, no sé si eso se vale aquí. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo he estado viendo también, o sea, y esto es como un déjà vu de hace 8 años, pero muchos posts en redes sociales y como algunos de los artículos de opinión que ya salieron, todos, yo estoy suscrito a tal vez demasiados como boletines de organizaciones de derechos LGBT específicamente, y la mayoría pues son de Estados Unidos. Todas ya tenían listo su boletín para mandar hoy, dependiendo del resultado. Entonces, y lo que hay en común en todas estas cosas que acabo de enlistar es como este mensaje de no hay que rendirnos, la lucha comienza hoy, o cosas como, bueno, tómate un día o un par de días para descansar y para procesar esta cosa horrible que pasó, porque así te necesitamos con fuerza para la lucha que sigue y tal. Y yo les mandé un mensaje hoy al mediodía hablando de esto, de la esperanza, ¿no? Porque yo leo eso y como que hay una parte de mí que sí, estoy totalmente de acuerdo ¿no? Pero al mismo tiempo como que me cuesta mucho trabajo acomodar en mi cabeza, y en segundo, y como un paso siguiente, tal vez como comunicar o compartir o idealmente contagiar con otras personas. Eso, o sea, esa idea de, bueno, no todo está perdido, y después de todo esto que llevamos discutiendo media hora, no hay que tirar la toalla, tiene sentido seguir como creyendo que hay realidades distintas que son posibles, que hay otras formas de liderazgo, que hay otras formas de hacer política, que tal vez los siguientes 4 u 8 años en Estados Unidos y en el mundo no van a ser tan horribles, o sí, pero hay todavía cosas que se pueden hacer. Como que sí, siento que tengo como la mente partida entre ese pesimismo así absoluto, ¿no? Y esta otra cosa de, bueno, pero es lo que hay y hay que trabajar a partir de eso. ¿Cómo se sienten o qué piensan ustedes alrededor de eso? Voy a decirte, y también me gustaría saber tú qué piensas, ¿no? O sea, después de que Andrés y yo te lo digamos, pero fíjate que a mí me dio justo ayer, ¿no? Últimamente me he preguntado mucho como qué hacer con un proyecto que se llama Abrazo Grupal cuando a veces no tengo ganas de abrazar, ¿no? Y a veces solo estoy enojado y harto y así. Y eh, yo lo que pensaba y a la respuesta a la que he llegado es, sí, claro que hay que mantener la esperanza. Yo también he visto todos estos posts de sobrevivimos la vez pasada y sobreviviremos esta vez, lo cual me parece cuestionable porque la vez pasada no todo el mundo sobrevivió y también eso me parece como importante visibilizarlo. Eh, pero yo lo que creo es que sí hay que seguir luchando, pero que al menos en mi opinión, y creo que me reflejo mucho en lo que decía Andrés sobre la idea que tienen muchos de que votaron por la revolución y votaron por la rebeldía, sí creo que es un llamado a cambiar de estrategia. O sea, sí creo que de muchas formas la decisión que se tomó en Estados Unidos, como otras decisiones que se han estado tomando en Europa, por ejemplo, sí son una llamada de atención de que quizás no estamos
siguiendo estrategias muy efectivas y de que no le estamos hablando a las personas a las que tendríamos que estarles hablando, porque si no los resultados serían otros, ¿no? O sea, y eso no significa que toda la responsabilidad esté en nosotros, ¿no? La gente que dice, esto fue así porque Kamala dio la peor campaña y porque, o los que dicen, es que este es un rechazo al wokismo, ¿no? O al progresismo, etcétera. No lo creo, ¿no? Creo que el factor económico es clave, el traer el lastre de cargar con Biden es clave, etcétera. La misma propaganda en Twitter, por ejemplo, ¿no? La desinformación, todo eso. Pero sí que, no sé, yo encuentro la esperanza en articularnos, quienes tenemos ganas de hacer cosas y de hacer cosas distintas, pero sí cuestionarnos quizás qué de nuestras luchas basadas en lo identitario, por ejemplo, hay que rearticular y repensar y reprogramar, ¿no? Ahí dejaría mi respuesta porque me lo sigo preguntando, pero eso es lo que creo, que sí, pero que tiene que ser distinta la lucha. Yo creo que un componente de nuestros tiempos, ¿no? Y que justo hace como que estemos, como dices, Enrique, con la cabeza partida entre el pesimismo y la esperanza, tiene que ver con que la narrativa política hoy, en este contexto de hiperpolarización, se ha vuelto, o sea, literal, ambos bandos consideran que si ganaba la otra opción, el mundo se iba a acabar, ¿no? O sea, en TikTok hay millones de videos de republicanos diciendo, no, si gana Kamala, este país va a ser comunista como Venezuela, yo me voy del país. Y por el otro lado vemos, ¿no? Las narrativas de quienes dicen, no, es que Trump es el acabose y nos van a asesinar a todas, ¿no? O sea, se ha construido esta forma de hacer política en la que es o todo o nada, ¿no? O sea, o gano o el mundo se acaba. Y eso me parece que es... O te aniquilo o yo voy a desaparecer, sí. Sí, ¿no? O sea, como que no, hemos perdido mucho el piso de lo que realmente es la política, ¿no? Y de los alcances que tiene, inclusive, ¿no? O sea, la vida, hay vida más allá del Estado, hay vida más allá de la política, ¿no? Claro que implica muchísimo, pero no lo es todo, pues, ¿no? O sea, el día a día, la cotidianidad, las cosas bellas de tu vida siguen existiendo a pesar de que en las macroestructuras de la sociedad estén pasando cosas... que indeseables, ¿no? Que es lo que está pasando en este momento. Entonces, creo que como para recuperar la esperanza, creo que un primer paso es ser más sensatos con las conclusiones, ¿no? Decir, claro, esto es muy preocupante, aquí hay que poner atención, aquí hay lecciones, ¿no? Pero sin dejarnos como sobrellevar por la idea de que todo está perdido, de que la ola nos ahogó y de que ya no hay forma de reconstruir a partir de aquí, ¿no? Y creo que en esa sensatez, pues implica mucho, como decía Luis, replantearnos las estrategias y yo diría también aprender de las lecciones que nos dejó la presidencia de Trump anterior, ¿no? U otros ejercicios de política similar, ¿no? Yo siento que esos 4 años en los que Trump fue presidente, la sensación, a lo menos desde las causas progresistas o desde las causas LGBT, era de muchísima emergencia, ¿no? De muchísimo nadar contracorriente, de muchísima resistencia, un desgaste que acabó con muchísimas personas, un burnout imposible de superar, ¿no? Y eso creo que es algo que en lo que no tendríamos que volver a caer, ¿no? Su forma de hacer política, como la de AMLO, como la de muchos líderes autoritarios populistas, es ocupar todo el espacio de la conversación, generar ataques diarios para enfrascar a la gente en lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, controlar completamente la narrativa. Hoy no sé qué tan útil será reaccionar a cada dicho, reaccionar a cada acción, reaccionar a cada entrevista, sino más bien replantear estrategias que trasciendan el ataque diario, ¿no? Que trasciendan el día a día. O sea, esas estrategias de qué objetivos, qué legislación, políticamente hablando, qué territorios, ¿no? O sea, algo que se nota que le faltó mucho al Partido Demócrata, pero en general a las organizaciones defensoras de derechos humanos, es tener un trabajo territorial más allá de las grandes ciudades, ¿no? Que estas ideas de la igualdad, que estos sueños de igualdad, que estos entendimientos de la realidad, como la vemos nosotros, sea compartida por otras personas que además la viven, la padecen, son oprimidas por esta realidad, pero solo que la información les llega de formas distintas, ¿no? Entonces creo que hay que replantear esas estrategias porque al final estamos entre una batalla narrativa
que no podemos dejarnos ganar solo por la inmediatez del ataque diario. Y al final, en esta sensatez, decir, claro, ganó la presidencia, ganó la mayoría por un pelito, ¿no?, del Senado. ¿Qué está pasando con el otro 49% del Senado? ¿No? Pues hay la primera senadora abiertamente trans que fue electa, Sarah McBride, regresa Tammy Baldwin, ¿no? O sea, este es el Congreso de los Estados Unidos con más representación LGBT en su historia, ¿no? Algo similar creo que sucede en Brasil, ¿no? Mientras existía la presidencia de Bolsonaro, los récords de elecciones de personas LGBT se rompían cada elección, ¿no? Es decir, estas dos cosas, y lo hemos dicho mucho en otro podcast progre, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces, sí fue una elección histórica para candidaturas LGBT, por ejemplo, ¿no? Personas que van a llegar a City Council, a los congresos estatales, inclusive al Congreso Federal, ¿no? Al mismo tiempo que el 51% de la población valida esta forma bully de hacer política, ¿no? Y hay esas dos visiones casi igual de grandes, ¿no? O sea, a mí me gustaban mucho estos posts que veía hoy de 70 millones de personas votaron por la opción que te cuida o que te reconoce, ¿no? O sea, tampoco es que todo el país te odia o que todo el país comparte esas ideas, ¿no? O sea, hay que poner más en perspectiva esa realidad y desde ahí articular estrategias más de largo plazo que nos permitan no caer en ese burnout al que ya nos han llevado experiencias como esta. Ay, me gusta mucho escucharles. Estoy de acuerdo con ustedes y estaba anotando otras cosas que no quería que se me fueran, que he estado pensando desde ayer, pero que se me ocurren también ahorita a partir de lo que ustedes dicen. Primero, sí, creo que es, o sea, uno de los efectos que tiene, y además no solo estos ejemplos recientes que tú dabas, Andrés, de Estados Unidos en la administración anterior de Trump o en Brasil, sino eso es una cosa que se repite una y otra vez en la historia, en diferentes partes del mundo, que es cuando hay contextos de represión o de cierre de espacios de movimientos sociales y antiderechos, es de los momentos donde más gente que no se había sentido como aludida o interpelada para participar en la política o para volverse más activa, no necesariamente en la política y como digamos en el terreno del Estado, sino en otros espacios de su vida, pero que se ha sentido como más inspirada, conmovida, harta, lo que sea, que les haya llevado a decir, bueno, me voy a activar más allá de solo ser una persona que vive su vida X todos los días, ¿no? A mí me emociona muchísimo siempre ver a, pues eso, como activistas, sobre todo activistas LGBT, que como que han seguido un camino como más o menos convencional del activista que trabaja en organizaciones o en la academia o en los medios, pero que no se acerca a la política como dura, ¿no? Y que ante escenarios como este se animan a entrar. Yo no estoy, a mí me pasa lo contrario. Yo ante escenarios como este digo, yo no me quiero meter en eso, pero es muy inspirador ver que hay gente que sí lo hace. Eso es uno. Dos, o sea, esto que decías, Andrés, de no dejar, o sea, de no caer en una cosa que ya lo hacen estratégicamente y deliberadamente, que es saturemos no solo la conversación como en los medios o en los espacios como de análisis y en las noticias, sino en la realidad diaria de la gente, ¿no? Saturemos, o sea, todo lo que importa en tu vida todos los días es lo que dijo AMLO y entonces lo que dijeron en el noticiero sobre lo que dijo AMLO o Trump o que lo que queramos, ¿no? Y luego lo que dicen tus amigos en la noche que los veas y lo que dice tu familia en las... O sea, y todo se vuelve eso, como no caer en eso. Y además pienso en gente que lo hace muy bien, o sea, las personas, por ejemplo, que casi no leen noticias y que su mundo, o sea, y su vida de todos los días está pues como si nada, ¿no? O por lo menos que esa como saturación de estos personajes como que no les alcanza en su vida diaria y creo que eso es una cosa de la que podemos tomar como lecciones también. Y por último, o sea, creo que donde yo encuentro esperanza siempre, además de todo esto que ya platicamos, es, o sea, cuando yo leo alguna historia o me ha tocado de pronto estar en esos contextos de, no sé, personas LGBT en países donde hay leyes que activamente les están persiguiendo o personas que literalmente de un día para otro tuvieron que salir de su país y ahora están viviendo como personas refugiadas, algo que nunca se imaginaron que iba a suceder. Digo, yo estoy usando tal vez como ejemplos como muy extremos, pero porque
lo que yo he visto en esos casos y en esas historias es que aún ahí, aún en esas condiciones, la gente no solo encuentra como la fuerza y los recursos para no rendirse y ver cómo le hacemos para cambiar esta realidad, sino que no dejan también de encontrar motivos pues, para pasarla bien y para reírse y para divertirse y para vivir lo que están viviendo con sentido del humor. No solo para organizarse y como salir a la calle o para volverse candidatas, ¿no? Sino que, como tú decías, Andrés, que eso no dejan que esas condiciones, digamos, determinen absolutamente su realidad de todos los días. No sé si me explico. Sí, totalmente. Yo creo, lo último que pensaba, como para poder pasar al segundo y único otro tema, es que algo que también pierde y que creo que he hablado con ambos en diferentes momentos, sí son las democracias y la creencia en las democracias, ¿no? O sea, sí creo, ayer me llamaba mucho la atención encontrar en comentarios en redes sociales a obradoristas trompistas, ¿no? No fueron pocos, ¿no? Vi a varios obradoristas, no sé si ya se convirtieron a Sheinbaumistas, pero por lo pronto siguen siendo obradoristas, celebrando la victoria de Trump y comparando mucho a Kamala Harris con Xochitl Gálvez y ese tipo de narrativas, ¿no? Y yo pensaba como, bueno, pero si uno es, o sea, uno habla del neoliberalismo como la máxima tragedia y el otro, pues lo abraza de cierta forma, ¿no? Eh, y yo pensaba en que une a estos dos movimientos, pues quizás una decepción en las democracias liberales, ¿no? Y una creencia de que las promesas básicas de las democracias no se cumplieron. Y por eso me parece que la coincidencia del día de ayer de que dos sucesos eh, que creo que están motivados por esta decepción en la democracia y sus instituciones sucedieran al mismo tiempo, ¿no? Y por eso me gustaría, Andrés, si nos compartes qué es lo que pasó en México mientras los estadounidenses estaban votando. Coincido contigo que hay muchas similitudes y ayer en México, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó sobre un proyecto clave para el futuro de la reforma judicial, un tema que ha polarizado al país. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propuso su proyecto para invalidar parcialmente la reforma, argumentando que ciertos elementos podrían comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a presiones políticas en el nombramiento de jueces. Sin embargo, su propuesta no obtuvo el respaldo necesario para detener el proceso. El giro decisivo vino de la postura del ministro Alberto Pérez Dayán, quien anteriormente había sido crítico de la reforma, pero en esta ocasión optó por apoyar su implementación. Su voto, visto como un sorpresivo rompimiento con el bloque opositor, fue crucial para que la reforma avanzara, permitiendo la realización de una elección judicial en la que más de 100 millones de votantes podrán elegir a jueces, magistrados y ministros. Esta elección, inédita en el sistema judicial mexicano, marcará un hito en la forma en que se seleccionan las autoridades judiciales. La decisión de Pérez Dayán ha sido interpretada de distintas maneras, pero su impacto ha sido innegable, abriendo la puerta a una elección sin precedentes y despejando temporalmente las objeciones legales contra la reforma judicial. Entre esas escenas rarísimas que nos ha dado el 2024, hoy Gerardo Fernández Noroña gritando larga vida al ministro Pérez Dayán en el Senado. Yo ayer que me aventé casi toda la sesión de 4 horas de la Corte, yo solo quiero decir que de verdad, Nobel de la Paz a cada uno de esos señores que van y aguantan a Lenia Batres todos los días porque esa mujer es una provocadora de primera y no, fue una cosa horrible, de verdad. Yo nunca había visto a alguien intentar sabotear a sus compañeros de trabajo de esa manera, como con tanto descaro. Pero bueno, por no salirme de la conversación que estábamos teniendo, eh, de nuevo, ¿no? Yo veía a mucha gente celebrar, ¿no? Celebrar que no se va a revisar la reforma al Poder Judicial porque el pueblo manda, ¿no? Y yo lo que pensaba acá es, de nuevo, las instituciones que fueron generadas por un modelo de democracia que al parecer ya no es el que rige el mundo, o por lo menos América del Norte, eh, pues existe esta sensación entre la ciudadanía de que no nos cumplieron.
Yo creo que es una cuestión más narrativa que otra cosa, ¿no? Ha sido muy efectiva la narrativa de que el Poder Judicial, así como otras instituciones, quizás la próxima semana estaremos hablando del INAI, por ejemplo, ¿no? Nos fallaron, ¿no? Esa narrativa ha sido muy efectiva y ha habido liderazgos fuertes, carismáticos y antidemocráticos que se han aprovechado de esa narrativa para debilitar las democracias, ¿no? Y eso es lo que creo que está pasando. O sea, por eso al final me hizo tanto clic lo de los obradoristas trompistas, porque en realidad creo que el combustible es un poco el mismo, ¿no? Una desilusión total en el sistema como funciona, y una, pues una necesidad de romper con todo, ¿no? Entonces, pues hemos cubierto la reforma del Poder Judicial de manera exhaustiva semana con semana en este podcast. Yo creo que queda muy claro que nos parece, al menos a Andrés y a mí, ahorita Enrique compartirá su perspectiva, una reforma destructiva, ¿no? De muchas formas. Y yo solo diré que ayer yo no sé qué esperaba, ¿no? Porque por un lado decía, si la sentencia va a invalidar la reforma, vamos a estar en problemas porque la presidenta va a decir, ay, pues no voy a hacer caso y va a haber una crisis terrible en el país. Pero lo anticlimático que fue, que más bien la decisión fuera, pues no tenemos los votos, ¿no? O sea, como con esta sensación de que lograron doblar a otro más, así como en el Senado, pues fue complicado. Entonces, yo lo entiendo como eso, ¿no? Como una consecuencia del mismo discurso, como una consecuencia de la sensación generalizada de que las instituciones de la democracia no nos están funcionando y que la gente quiere intentar otras cosas ah, con el precio que tenga, ¿no? No sé, Enrique, cómo viste todo esto. Yo no seguí tan minuto a minuto lo que pasaba ayer con eso, porque dije, así no me va a dar el estómago para las dos cosas en las mismas 24 horas. Pero estoy muy de acuerdo con ustedes. Y yo, o sea, para mí todo el tema de la reforma judicial como que me ha hecho pensar mucho en dos temas que además ya han salido hoy, ¿no? Uno es, creo que como que no se ha sabido, porque no sé de quiénes depende eso nada más, o sí, o sea, no sé quiénes son todos los responsables de eso, pero creo que no se ha sabido comunicar, uno, cuál es el valor y cuál es el rol y cómo tocan nuestras vidas diarias el Poder Judicial, más allá de que si te ha tocado ir a un ministerio público a poner una denuncia o como alguna cosa por el estilo, ¿no? Ni el valor de que ese poder, o sea, de que haya estos contrapesos y que haya independencia y en fin, todo lo que pues está en riesgo con esta reforma, ¿no? Y he escuchado, por ejemplo, a personas que trabajan en la Suprema Corte justo en el área de comunicación, hablar de como los retos que tienen para hablar de manera clara, y no solo clara en la parte como de evitar tecnicismo, sino de cómo te explico a ti que esto que resolvió la Corte, así en el punto más alto del Poder Judicial, tiene un impacto en tu vida todos los días, ¿no? Que a lo mejor la tenemos clara como pues, personas como nosotros, como personas LGBT en los últimos años, que sabemos que hay cosas muy concretas de nuestra vida diaria que son resultado directo de una decisión en el Poder Judicial, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esa es una cosa que he tenido como que mucho en la cabeza. Y la otra es, escuchaba yo esta semana una entrevista de este hombre, Yuval Noah Harari, que está promoviendo su nuevo libro, ¿no? Y él habla mucho o sea, que parte de la desilusión que hay de la democracia, por ejemplo, es que hay una desilusión de las instituciones, ¿no? Entonces él dice, lo que tendría que seguir a eso no es promover que haya menos instituciones o destruir las instituciones, porque una institución o la existencia de una institución no significa garantía de que todo va a salir bien o de que esa institución es incorruptible y que no puede tener fallas, etc. Eso es como una idea. Y la otra cosa es, pues que a mí es lo que me preocupa, que el hecho de que esté ganando terreno, como la idea de que mientras más cosas estén en manos de la voluntad popular, mejor, me parece muy peligroso, porque hay muchos ejemplos y no me refiero nada más al voto, me refiero a cosas de que no
hay cosas que hoy damos por hecho en nuestras vidas que más bien son, y que nos parecen buenas, que son una realidad justo porque no pasaron por el voto popular. O sea, justo porque pasaron por como, pues no sé, o por lo menos no por el voto directo, ¿no? Creo que es lo que quiero decir. Y creo Sí, que, porque fueron decisiones contramayoritarias, perdón. O sea, porque fueron justo en contra de esa idea exacto, popular. exacto. Que lo correcto a veces no es lo popular, que lo correcto y lo que tiene que ver como lo que privilegia los derechos y lo que nos otorga más dignidad y lo que nos otorga más libertades, no necesariamente, y más bien muchas veces no coincide con la voluntad popular. Y creo que pues, se está poniendo de moda lo contrario en países como el nuestro. Es no. Mientras más cosas las podamos decidir nosotros, yo quiero escoger quién va a juzgar el hecho de que yo le pueda dar o no, pueda recibir o no una pensión alimenticia. Por poner una cosa, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, creo que es una trampa muy grande y creo que es muy peligroso. Y que en esa trampa grande y peligrosa yo creo que pues es una trampa hecha por quienes quieren dinamitar la democracia aprovechándose del desencanto en la democracia. Sí, ¿Me entiendes? O sí. sea, la gente está tan desencantada en la democracia, como ya lo mencionábamos hace rato, que la idea de que la democracia sea más directa es sumamente atractiva. Porque cuando la hemos delegado, ¿no? La hemos delegado a élites que se han aprovechado, ¿no? Que han robado a manos llenas, que han hecho un montón de cosas, ¿no? Que hoy la idea de decir, güey, ¿por qué dejamos estas decisiones en manos de quienes están ahí con malas intenciones? Mejor que lo decidas directamente tú. Y claro que en concepto suena muy bien, ¿no? Pero si lo trasladamos a la realidad, o sea, nuestra democracia no es democracia, no porque no tengamos el derecho de votar, sino porque las condiciones en las que se votan son de muchísimo dinero ilícito, de muchísima competencia injusta, ¿no? De un ejercicio del poder, de ciertos cacicazgos desmedido. Entonces, digamos, aunque el diagnóstico inicial de la democracia como la tenemos no está funcionando, es cierto, la solución que nos están dando solo nos lleva a una democracia menos perfecta en lugar de una democracia más justa, más sana, más representativa. Y eso, digamos, está sucediendo en Estados Unidos con la elección de Trump y en México con la elección de Sheinbaum, que tiene este mismo elemento de ser una elección de carro completo, ¿no? A mí me parece que o sea, no es coincidencia que los resultados electorales, digamos, en el hemisferio vayan encaminados a esa tendencia de darle todo el poder al poder, en contraste a lo que a lo menos los últimos 25, 30 años se había tratado de definir como ideal, que era el poder fragmentado, ¿no? El poder con pesos y contrapesos, y etcétera, etcétera, ¿no? Me pareciera que esos pesos y contrapesos son un desgaste, la gente no los quiere, les parece una pérdida de dinero, y prefieren que haya gente con la capacidad de tomar decisiones duras, ¿no? Porque o sea, la cosa de la mano dura, la cosa de, por ejemplo, algo que les gusta mucho pues, de Trump es como la visión de un empresario que puede recortar o tomar decisiones que son difíciles a cambio de un objetivo, ¿no? De más ingreso, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esa nueva forma en la que se está distribuyendo el poder y que es preocupante que, digamos, el planteamiento para la reforma al Poder Judicial es que, o sea, al final Morena dobla un ministro que ya se había posicionado en contra de la reforma. No sabemos qué pasó, cómo pasó, hay un montón de chismes y rumores de con qué lo amenazaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, nos mandan un mensaje de que al final sí los votos de la Suprema Corte son coercionados por el Poder Ejecutivo y quieren intentar de convencernos que el hecho de que sean electos de forma popular, con vínculos propuestos por el poder o por los partidos, va a hacer que esto sea distinto, ¿entiendes? O sea, es como completamente absurdo, que en teoría o sea, que usan lo que pretenden corregir para corregirlo. Es rarísimo. Y sí, exacto, que lo presentan como esto es lo que te conviene a ti, ciudadano de a pie. Ujú.
Sí, y que aparte lo sustentan en argumentos muy, muy sencillos, ¿no? Porque aparte creo que la simpleza es una de las características de estos discursos, ¿no? Frases tan sencillas como es que el pueblo manda, ¿no? La democracia es más poder al pueblo y por lo tanto, pues si tú vas a poder ir y votar por tu juez o por tu magistrado que no sabes qué hace, y no porque seas ignorante, sino porque nadie sabe qué hace un magistrado, o sea, son puestos súper técnicos, ¿no? Es como pedirle a la gente que sepa qué hace un ingeniero en aeronáutica en un caso muy particular, ¿no? Son puestos técnicos con características muy específicas. Pero si llega un encuestador a tu casa y te pregunta, ¿qué prefieres, que lo elijan los senadores o elegirlo tú? Pues la respuesta está muy clara. La gran mayoría de la gente va a decir elegirlo yo porque no confío en mis senadores, ¿no? Pero eso no significa, como decías tú, Enrique, que sea ya no hablemos de lo moralmente correcto, que sea lo que nos conviene como país, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo creo que la decisión que se tomó ayer, pues justo nos encamina a algo muy parecido a los Estados Unidos, porque regresando para poder cerrar, al menos de mi parte, algo que a mí me preocupa es que también, pues a Trump le va a tocar nombrar nuevos ministros de la Corte y terminar de cooptar la Corte que de por sí ya es ultraconservadora. Y esas cosas, al ser puestos de vitalicios en Estados Unidos, pues eso sí tiene repercusiones que no duran 4 u 8 años, ¿no? Ojalá logren convencer a Sonia Sotomayor de renunciar para que Biden pueda elegir a alguien que quede en esa silla. Lo veo poco probable porque los demócratas son muy de formas y de seguir, de hacer las cosas como niños buenos. Pero yo veo un paralelismo más entre México y Estados Unidos y es que no, la división de poderes está a punto de no existir, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con aquí y allá un Senado, una Cámara de Diputados, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial alineados en la misma dirección. Pensemos en que tienen las mejores intenciones. Y claro, con esas mejores intenciones decimos, por fin van a poder hacer cosas y no van a estar limitados como Biden, que tenía las manos atadas y no pudo hacer nada. Puede ser, ¿no? Pero ¿por qué confiar en las buenas intenciones de los políticos, no? Y sí creo que sabemos que van a estar alineados, porque no lo tuvimos, no está en la escaleta y lo hablaremos después, pero basta ver en los nombres que están en los comités de evaluación para elegir a las personas candidatas a la elección del Poder Judicial. Todos los que propuso, tanto el Congreso como el Ejecutivo, todos están alineados a Morena y a la 4T. Me parece especialmente una desgracia que Arturo Saldívar esté en esa lista después de lo que sabemos gracias a las investigaciones de N+, y de otros medios. Eh, me parece que está muy claro, ¿no? Y también creo que el hecho de que la gran mayoría de la gente no esté preocupada por eso, no las juzgo. Más bien creo que viene justo de esta desilusión de, pues que acaben con eso porque a mí no me funcionó, ¿no? Y yo entiendo el sentimiento, ¿no? No lo comparto. Yo digo, por profundizar en esa reflexión, pondría dos cosas, ¿no? Una, o sea, al final siento que el hecho de que el año que entra vayamos a una elección del Poder Judicial, más que para hacer más democrático el Poder Judicial, es una forma de mantener a la población electoralmente desgastada. Y eso le ayuda al poder, ¿no? Y de hecho es algo por lo que los últimos 25 años en este país se había luchado para revertir. O sea, antes había elecciones municipales, de diputados locales, de diputados federales, presidenciales, todas desagregadas, ¿no? Y todo, ¿no? En México la gente todo el tiempo estaba saliendo a votar por diferentes cosas. Esa era una forma del PRI de mantener el poder al dinamitar las elecciones. Y lo que ha pasado es que en los últimos años se han tratado de concentrar los calendarios electorales en solo 2 fechas cada 3 años, ¿no? Ha habido un montón de reformas constitucionales en los estados para ajustar los plazos de ciertos sexenios o, bueno, de ciertos periodos de administración, para limitar las veces que vamos a la urna. Y hoy, con esta reforma, damos paso atrás a eso y regresamos a esta hipermovilización de la política, ¿no? Estar todo el tiempo politizados, todo el tiempo saturados de información, todo el tiempo con la expectativa de tomar una decisión, con todos los insumos que hay en una contienda electoral, desde dádivas económicas, regalos, eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo que hace es justo, o lo que, desde mi opinión, busca es desgastar
el interés político de las personas, ¿no? Y me refleja mucho con lo que está pasando en Perú, ¿no? Perú es una democracia súper desgastada, y lo que dice la gente sobre la política de Perú es que ya la política no importa porque la economía del país sigue a flote. Entonces la gente sabe que hay un poder económico que ya no está sujeto a las decisiones políticas y han dejado morir la política, ¿no? Han dejado la política ser el espacio más desgastado, más desagradable, más inverosímil posible, porque al final la vida económica del país sigue adelante independientemente de lo que esté pasando en la política. Y me preocupa que ese escenario, ¿no? En un país tan cercano y con tantas similitudes como es Perú, pues sea un poco hacia donde vamos avanzando, no solo en México, sino también en Estados Unidos, ¿no? O sea, al final siento que esta polarización a la que llegaron en la elección del día de ayer, pues hace que justamente mucha gente ya no quiera estar involucrada en la conversación política y eso es lo peor que puede pasar. Estoy de acuerdo, nada que agregar. Pues nada más para cerrar, porque yo tampoco tengo nada que agregar. Andrés tiene una última noticia. No, yo la voy a compartir para que Andrés nos comparta su opinión, porque lo adelantamos la semana pasada, pero es que nos hemos apasionado mucho con estas elecciones. Y bueno, estamos a punto de que se decida quién va a estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido seleccionada en la terna que el Senado votará para decidir quién liderará el organismo en el siguiente periodo. Su inclusión ha generado fuertes críticas, especialmente de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles, que cuestionan su independencia y su gestión. Desde el inicio de su mandato, Piedra Ibarra ha sido acusada de alinearse con el gobierno pasado, el de López Obrador, y con el actual, y de no ejercer su papel como contrapeso, lo que ha llevado a renuncias masivas en el Consejo Consultivo. No lo tengo en mi guión, pero le renunciaron 2 consejos completos y múltiples denuncias de corrupción. A pesar de que recibió solo un voto en la evaluación de la Comisión de Justicia, fue la peor evaluada de todos los perfiles, ha logrado avanzar en el proceso de selección. En la terna también está la abogada Paulina Hernández Diz y Nacheli Ramírez Hernández, que fue la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. El proceso ha involucrado evaluaciones y audiencias con 48 personas candidatas, de las cuales 12 fueron preseleccionadas, y después de esta revisión exhaustiva quedaron estas. Pese a las recomendaciones de diversas organizaciones y la mala calificación de Piedra Ibarra en su comparecencia, su inclusión en la lista final refleja el poder de decisión de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, quienes controlan la Comisión de Justicia. Andrés, al parecer, un contrapeso menos. Bueno, es un contrapeso que ya teníamos perdido, ¿no? Recordemos, o sea, para mí, cuando AMLO entró y atacó al CONAPRED y, ¿no? Puso a Rosario Ibarra, bueno, pues sucedió que se elija a Rosario Ibarra Piedra como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Me parece que ese es uno de los síntomas más claros de la erosión democrática, pero por alguna razón tengo un poco de esperanza en que esta terna, con 2 grandes perfiles como Paulina Hernández Diz y Nayeli Ramírez, quienes por diferentes motivos puedo percibir que no son necesariamente incómodas para Claudia Sheinbaum, me da la esperanza de que pudiera ser elegida para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos alguien distinto a Rosario Ibarra de Piedra. Y yo quería comentar esta noticia porque si eso sucediera, creo que sería un gran síntoma o un gran gesto de la presidencia de Claudia Sheinbaum, de que aún en este embate autoritario de centralización del poder, pueda existir un mínimo de respeto hacia ciertos contrapesos, ¿no? Nacheli, aunque no es incómoda para Sheinbaum, en algunos temas tuvo una postura contundentemente en contra, ¿no? Paulina también me parece que es un perfil como muy, muy viable. Entonces, a mí, a diferencia de lo que vimos todo el sexenio anterior, en el que las ternas que se mandaban eran completamente impresentables, el hecho de ver una competencia de 2 grandes perfiles contra Rosario Ibarra me da una buena sensación, ¿no? Ojalá Morena no haga lo que ha hecho siempre, que es imponerse a la brava, y en esta ocasión reconozcan que es un desgaste innecesario mantener a Rosario Ibarra de Piedra frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Eso daría un poco de esperanza pues en el balance, más que democrático, en un balance institucional, ¿no? Que recordemos, a mí es una palabra, pues el PRI, ¿no? El PRI nunca fue necesariamente democrático, pero sí fue muy institucional, y dentro de esa institucionalidad había algo de balances y algo de sensatez, ¿no? Entonces, si Morena no nos puede ofrecer democracia
real, ¿no? Pues por lo menos que recupere un poquito de la institucionalidad y esto es una oportunidad que tienen en las manos. Ya aceptando migajas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Iba a ser la precisión, es Rosario Piedra Ibarra, porque Rosario Ibarra de Piedra era su mamá, que ya creo que es rica. Pero yo quería preguntarte algo, porque, ok, Nacheli y Paulina no le son incómodas a Claudia Sheinbaum, pero habrá que preguntar si no le son incómodas a Fernando Noroña y a Dan Augusto y a esos que se le quieren imponer a la presidenta cada 5 minutos. Pero bueno, yo no diré si tengo, no te voy a decir que tengo esperanza, pero tengo ganas de que sea distinto y le estaremos dando seguimiento semana con semana. Pero yo, para cerrar, quisiera hacer una última pregunta, Enrique, porque me quedo pensando en la cuestión de la esperanza después de todo lo que platicamos hoy. Y yo sé que ya parcialmente ya la contestamos, ¿no? Como dónde encontramos la esperanza, pero me gustaría que justo al cerrar este episodio en el que neta hemos sacado muchas frustraciones quizás, pues dijéramos como, ya como en lo concreto, así, ¿en qué luchas, en qué acciones, en qué cosas que has visto encuentras tú hoy en día la esperanza o a qué te aferras en estos momentos que son tan complicados? Bueno, perdón si se escucha el ruido de una muy linda banda de guerra que está pasando por mi cuadra ahorita. No se oye. Ok. La verdad, yo la encuentro en planear y en organizar y en estar como ideando proyectos nuevos, como uno que estoy haciendo con ustedes y como, o sea, eso es lo que a mí, lo digo en serio, eso es lo que a mí me cambia el humor todos los días cuando veo cualquiera de esas noticias como las que hablamos hoy y las que ustedes comentan cada semana y cuando veo que hay un crimen de odio, o sea, cualquiera de estas cosas que nos pueden, o que a mí personalmente me pueden como cambiar mucho el cómo vivo un día tras otro, ¿no? O sea, el usar mi tiempo para planear cosas que me dan ilusión y que además son divertidas y hacerlo con gente, cada vez más con gente con la que yo puedo escoger hacerlo, ¿no? O sea, escoger con quién trabajar, con quién hacer proyectos. A mí eso es lo que todos los días me da mucha esperanza, de verdad. Me encanta, me encanta. Andrés, ¿tú quieres compartir algo más? Sí, yo nada más diría que, o sea, si lo pienso en el día de hoy, he encontrado esperanza en abrazar a mi gato, eso es lo que más esperanza me da, pero coincido con Enrique, realmente me dan esperanza mis amigos, mis amigas, los proyectos que están haciendo, ¿no? Como estar rodeado de gente tan talentosa y tan comprometida es donde yo encuentro resistencia y esa es como la invitación a quienes nos escuchan, ¿no? Pongan atención en los sueños y en el talento de las personas que les rodean y ahí va a haber muchísima, muchísima esperanza. Yo rapidísimo tengo el como puesto muy privilegiado de ser maestro aparte de estas cosas y si bien, y se los he compartido, sí he notado que la apatía también crece en los grupos a veces, como que yo encuentro esperanza en ese chavito trans que se agarra los pantalones y se presenta como es frente a sus compañeros y dice lo que piensa y se pelea y como defiende su visión. O en ese alumno que decide que las reflexiones se van a dar y el aprendizaje se va a dar a pesar de la apatía generalizada muchas veces. Ahí llevo muchos años encontrando la esperanza y ese ha sido mucha gente me dice, pero ni pagan bien y es muy desgastante calificar y subir calificaciones y demás. Todo eso es cierto, pero a mí genuinamente me llena de mucho ver que sí hay alguna especie de esperanza en el relevo generacional y que si bien la mitad de los adultos jóvenes votaron por Trump en Estados Unidos, hay a lo mejor no otra mitad, pero un porcentaje importante que quiere transformar las cosas de manera contundente y eso me parece muy valioso. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos antes de cualquier otra cosa, porque seguro la gente te escuchó y dijo, quiero saber más de él. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde quieres que te sigan, etcétera? No, muchas gracias a ustedes. Siempre me gusta platicar con ustedes, con y sin micrófonos. Me pueden seguir en @torremolina o si buscan Enrique Torremolina van a encontrar todo donde quiero que me sigan.
Excelente, muy bien. Así las vistas de las búsquedas en Google aumentan después de este episodio. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este bonito abrazo grupal en un día pues tan difícil, pero bueno, aquí nos seguiremos encontrando semana tras semana para pues analizar la realidad, pero también encontrar esperanza juntas y tener siempre la opinión más progre posible. Sí, yo nada más porque se me había olvidado decirlo en el episodio pasado, vayan a descargar la guía de apps de ligas LGBT, de ligue LGBT, no sé ni qué decir, la guía de ligue LGBT de Tinder y abrazo grupal, porque quedó bien bonita y pues nada, creo que pueden aprender bastante. Y muchas gracias por acompañarnos una semana más en otro podcast progre. Nos volvemos a ver la próxima semana, misma hora, mismo canal de YouTube o cuenta de Spotify o lo que sea. Adiós.